2, 3. Hola, bienvenidos al podcast The Saving Message. Hoy te vamos a estar compartiendo un tema muy especial. ¿Cuál es mi identidad con Jesucristo? Y bueno, como Michael nos comentaba, que cuál es nuestra identidad en Cristo, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que somos para Dios y quiénes somos en el reino de Dios. Entonces, es como nosotros ahorita en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo soy José Anguiano, soy estudiante, juego basquetbol. Este, Tengo una identidad basada en esas cosas, como hablando sobre la sociedad. Pero en el reino de Dios, ¿quién soy yo para Dios? ¿Qué significa mi persona para Dios, mi corazón para Dios, mi alma? Entonces, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de saber dónde están sus pies o dónde es donde está ubicado él. Entonces, es una pregunta que nos deberíamos de hacer realmente, porque podemos después caer en cierta ignorancia, y cualquier persona o ataque del enemigo puede llegar a nuestras vidas y puede confundir nuestra mente. Entonces, yo leyendo la Biblia, en Efesios 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en su transgresión y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En estos tiempos también todos nosotros vivíamos en ellos, o como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objetos de ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros, nos dio una vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvos. Entonces, esa es una de las cosas tal vez más importantes que el cristiano debe saber: que por amor, por gracia y por misericordia, nosotros hemos sido salvados. Entonces, mis compañeros ahorita les van a estar explicando algunas de las cosas que nosotros nos significamos para Dios. Por ejemplo, que somos sus hijos, que somos unas personas amadas por Él, y otras cosas que nos van a estar explicando ellos. Pero es muy importante tener nuestra identidad basada en Cristo, sabiendo que Cristo perdonó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y esa es una de las cosas principales que debemos de entender, porque muchas de las veces a lo mejor no estás acostumbrado a sentir amor, y cuando una persona quiere darte amor te siente raro. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a eso. Entonces, eso puede pasarnos en la vida cristiana. Dios quiere darnos bastantes cosas, pero hay cosas que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados, porque nuestra forma de vivir diaria no es de esa forma. Entonces, nosotros vamos formando una identidad en base a eso. Y aquí mis compañeros les van a explicar más sobre el tema. Pues yo creo que tienes razón, y con lo que quería decir es que nosotros como seres humanos somos seres emocionales, y conforme vamos creciendo, yo creo que tanto el crecimiento carnal como espiritual tienen cierta relación en ese sentido. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria, un profesor nos pidió hacer, creo que es de cívica y ética, no sé, nos pidió hacer una hoja donde explicáramos cómo nos identificamos, de quiénes somos nosotros. Y yo me acuerdo que no tenía casi nada que poner y no recordaba nada, pero en ese momento yo apenas estaba comenzando a ir a la iglesia. Yo tenía 13 años, fue la primera vez que yo comencé a ir a la iglesia. Así que literal toda la hoja se trató de cómo yo me sentía identificado y amado por Dios, porque no había otra forma de cómo expresarlo, porque pues yo me juntaba por ejemplo con los chavos de la secundaria a jugar fútbol, y podía ver, ¿no? Yo me identifico como alguien que le gusta jugar fútbol, o también estaba aprendiendo a tocar guitarra en ese momento, también me puede haber identificado como músico. Pero lo primero que me pasó por la mente, yo creo que es aquello con lo que realmente te sientes como que esa relación, y que te dices, sabes que yo me siento identificado, porque no solo siento que cuando dices esa pertenencia, cuando sientes que perteneces a un lugar o a algún
movimiento es cuando tú realmente te sientes identificado, y esa identificación en base a cualquier cosa es lo que realmente define tu personalidad. Y así como nosotros cuando llegamos en cualquier etapa de nuestras vidas, llegamos a Jesús, empezamos a tener ciertos conocimientos de, como tú lo platicabas, ciertas cosas que podemos cambiar, porque de cosas que antes hacíamos porque lo hacíamos o por ignorancia o porque realmente no queríamos aceptar el hecho de que estábamos cometiendo un error delante de Dios. Y entonces cuando comenzamos a cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, una vez que nosotros cambiamos nuestra manera de actuar, empezamos a tener ciertos patrones que Jesús ya dejó establecidos sobre apoyar a los demás, ser amables, ser empáticos, hacer las cosas bien y tener una relación con Dios. Todas esas cosas que Dios nos ha enseñado que debemos seguir como cristianos es lo que realmente nos define a nosotros como personas. Y para todas aquellas personas que apenas están llegando a sentirse identificados con Dios, tal vez no se identifican con todo. También hay personas que llegan a una iglesia y hay cosas que no las entienden, por lo tanto no se sienten identificados, pero realmente cuando una persona llega a Jesús y realmente tiene la intención de crecer en el espíritu y crecer en la iglesia, cuando le preguntan, oye, ¿tú quién eres? Y dices, yo puedo decir, soy Eden González y soy cristiano. Y eso, el decir soy cristiano, sabes que conlleva un montón de cosas atrás, y que la gente tiene una expectativa de tu personalidad. Esperan más de ti que de la gente de los demás, porque tienen ese ideal que nosotros también nos hemos creado de que tenemos que ser rectos, tenemos que ser honestos, sinceros, leales, fieles, y tenemos que hacer un montón de expectativas que nosotros tenemos que cumplir, pero no es porque nosotros realmente persigamos eso, sino que el hecho de desear ser como Jesús hace que nuestra personalidad se amolde a su imagen, y por lo tanto todo eso viene después. Y quería leer esta parte de la Biblia que precisamente habla de eso en Romanos capítulo 6, versículo 5, que dice: si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará de Él. En cuanto murió, el pecado murió de una vez y por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una vez que nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos también que nuestro viejo hombre, nuestra personalidad pecaminosa ha muerto. ¿Cómo lo hacemos? Pues negando esas cosas que ya antes hacíamos y que ahora reconocemos que están mal. Y al momento de querer cambiar, esa intención de cambiar, nosotros estamos crucificando a nuestra vieja personalidad, aquella personalidad con la que nosotros ya nos sentimos identificados. Porque también, no sé si a ustedes les ha pasado que yo, por ejemplo, antes tenía una manera de vestir y de hablar muy diferente a la que tenía hoy. Y hoy y me pongo a pensar y digo, si yo en el actual 2021 no me veo vistiendo de la manera en la que yo vestía antes de llegar a Jesús, y no me veo hablando y expresándome de la manera en la que lo hacía antes de llegar a Jesús, y realmente me siento bien, me siento cómodo teniendo una identidad en Jesús, porque ya no me veo siendo parte de, no solo porque he crecido y he madurado en el espíritu, sino porque realmente siento que ya no soy esa persona, que no soy así, siento que soy una persona completamente distinta. Yo creo que mucha de la gente que llega a Jesús, con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que teníamos ciertos hábitos que de repente cambiamos, porque deja de ser prioridad en nuestras vidas y le damos prioridad a otras cosas, como servir en la iglesia, como apoyar a los demás, como ser parte de miembros de una iglesia. Todas esas cosas ocupan nuestro tiempo y nuestra mente, y realmente las cosas que realmente no nos ayudaban, no nos nutrían,
pues pasan a ser segundo plano hasta que realmente se desvanecen en nuestra identidad. ¿O tú qué piensas, Mike? Y fíjate, antes de que se me olvide, yo leía un versículo aquí mismo en Efesios 2 que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y es, o sea, lo que tú nos comentabas, o sea, que en el caminar por querernos parecer más a Jesús, empezamos a actuar como Jesús lo hace. Entonces, este versículo se me vino ahorita y dije, pues sí, cierto, o sea, qué chido que uno quiere ser como Jesús y seguir los pasos de Jesús, y entonces es donde tú dices, empieza a cambiar tu forma de hablar, tal vez de ver las cosas también, tu mentalidad cambia, porque a lo mejor tenías antes una mentalidad de pobreza, y no pobreza económica, o sea, sino de pobreza espiritual, y llegas a los pies de Cristo y tu mentalidad cambia. Entonces, o sea, se me hace muy chido eso. Me gustaría comentar que también que sea real, que sea genuino. Las cosas que son genuinas se van llevando poco a poco, porque también hay gente que llega a Jesús y quiere cambiar radicalmente un día para otro. Está bien, y hay veces que se puede, pero ¿cuál es el problema? Que cuando no estás acostumbrado a actuar de alguna manera, eventualmente, si eso no es real, no lo vas a poder soportar por mucho tiempo, y va a llegar un momento en el que los hábitos pasados, como lo dejaste tan tajantemente, se te vienen a volver a la mente y empiezas a tener tentaciones innecesarias. Entonces yo creo que para seguir a Jesús, es verdad que debemos tener un cierto comportamiento conforme a Jesús, pero también Jesús no espera que tú cambies de un día para otro toda tu personalidad. Yo creo que los pequeños detalles y los simples hechos que van cambiando de un día para otro, vas a ver que con el paso del tiempo se van a hacer más grandes. Es como un efecto mariposa o un efecto dominó. Empiezas con un cambio pequeño en tu hábito, tal vez que dices, yo no tengo el hábito de leer, pero me voy a comprometer con leer un solo capítulo, leer uno. Y te propones, siendo fiel y disciplinado a eso, vas a ver que con el paso del tiempo ya no solo vas a leer un versículo o un capítulo, sino que te vas a leer todo un libro completo. Y tal vez ese tiempo que tú le invertiste a leer en la Biblia es tiempo que antes tú le invertías al ocio o a hacer cualquier otra cosa, y el hecho de ahora dedicarte tu tiempo a Dios hace que no le dediques tiempo a otras cosas, y eventualmente vas a ir cambiando poco a poco. Y de hecho es muy importante lo que estabas comentando tú, Edith, y también tú, José. Y para tocar, antes de que comente todo lo que me gustaría platicar contigo, compartirte, es de que es cierto, Edith tiene mucha razón. Cuando te acercas a Jesús, no drásticamente tienes que cambiar todo lo que todos tus hábitos, quién eres, las cosas que te identifican, porque muchas veces, y a mí me había pasado de antes yo identificarme con Jesucristo, yo pensaba que las personas que se acercaban a Dios tenían que cambiar radicalmente. Si vas a una iglesia, si quieres acercarte a Dios, tienes que dejar de hacer todo lo malo que siempre haces y de un día para otro empezar a hacer estas cosas, pero no lo es así. Así que antes de hablarte de también uno de los factores que comentó, de los puntos que comentó de que yo me conecté o se reflejó con mi vida, fue de que al momento de que yo llegué a la iglesia donde nosotros tres nos congregamos, yo no me sentí identificado como cristiano por Jesucristo, por todo lo que Él hizo por nosotros. Y antes de continuar con eso, antes de que yo me sintiera identificado con Jesús, ahorita todo lo que estoy haciendo por Él, gracias a la gracia que Él nos ha dado, era de que cuando estaba en la universidad yo siempre he sido una persona que quiere prosperar, siempre quiere ser mejor, no tanto mejor que otras personas, pero ser mejor yo mismo, ser una mejor persona, en ese entonces quería estudiar un poquito más, hacer un mejor amigo, una mejor persona, para siempre estar de cierta manera creciendo yo mismo, desarrollándome. Y llegó un punto donde un día pensé de que, Michael, ¿quién quieres llegar a ser en 5 años? Y todas esas cositas que yo estaba pensando, empecé a trabajar día a día, así paso a paso, así como
nuestro caminar con Jesús debe de ser, y no drásticamente queremos dar un salto cuando no estamos, nosotros mismos no estamos capacitados para dar ese gran salto. Así que una vez que yo llegué antes yo quería encontrar mi identidad, quería transformarme por muchas cosas carnales. Quería mejorar en mis estudios, quería mejorar en actividades extracurriculares, haciendo servicio comunitario, estando en mi fraternidad, estando en otras organizaciones estudiantiles, para mejorar, de cierta manera, ser un mejor candidato para la carrera profesional que yo quería estudiar después de mi licenciatura. Pero una vez que yo llegué a la iglesia, empecé a conocer un poquito más de Dios. Y eso fue hace 2 años. Yo toda mi vida he orado, he escuchado de Dios. Por los últimos 10 años he estudiado la palabra, pero no fue desde hace 3 años que yo decidí entregarme, comprometerme con Jesús, mi Salvador y mi Creador, hasta que yo realmente empecé a tener esa identidad, empecé a dar ese paso a paso para poder yo darme cuenta quién soy en Cristo Jesús. Así que una vez que yo me acerqué a la iglesia, que yo tenía más compromiso, que yo sabía que sin importar todo lo que esté pasando a mi alrededor, ya sea con mis familiares, amigos, en mi trabajo, en donde quiera, yo me iba a comprometer más con Jesús, iba a tratar de apoyarme y acercarme con el grupo de jóvenes, servir en mi iglesia, tratar de ver cómo puedo apoyar a mis mismos hermanos de la iglesia, a mi prójimo fuera de la iglesia, con el mismo grupo de jóvenes que nosotros somos parte. Así que una vez que yo empecé a acercarme a Jesús, fue cuando empecé a saber cuál era mi identidad. Y ahorita sé que mi identidad está en la cruz, por el simple hecho de que Jesús decidió morir por nosotros, de que Dios Padre mandó a su Hijo unigénito a este mundo para que muriera solamente para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y algún día vivir en la eternidad con Él en el paraíso. Así que nuestra identidad depende solamente en Jesús. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 4 dice: aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar las fortalezas. Realmente nosotros, antes de acercarnos a Jesucristo, quizás no sabíamos, estamos tratando de encontrar nuestra identidad, ya sea en equipos de fútbol, de básquetbol, ya sea saliendo a fiestas, quizás tomando bebidas alcohólicas o como sea. Queríamos ser parte de ese círculo social para ser populares, para poder resaltar ante la sociedad, y eso es lo que la sociedad quiere que nosotros seamos, que estemos envueltos en esta identidad, que toda la gente, para la cual es muy placentera para toda la gente y que se mira muy bien. Pero más que nada, aquí estos versículos nos está diciendo que nosotros no somos de este mundo. Por el simple hecho que creemos en Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, que ahorita nosotros estamos viviendo para compartir el Evangelio, vivir su palabra, ser obedientes, nosotros no somos como las demás personas y debemos de saber que somos muy queridos por Dios al momento de que Él nos abrió nuestros ojos espirituales para darnos cuenta de todo lo malo que estábamos cometiendo. Así que es muy importante de que si tú quieres acercarte un poquito más a Dios, empieces a dar un paso cada día, poco a poquito y no drásticamente, como lo estaba comentando a José. Y es muy importante los hábitos. Uno de mis hábitos que yo empecé hace un año, yo tuve el deseo de predicar la palabra, no sabía cómo, tenía poco conocimiento de la palabra, pero como yo quería conocer más de Dios, dije: ok, Michael, ponte a hacer videos para predicar, y de cierta manera te vas a estar forzando, creando ese hábito para aprender un poquito más. Un año después empezamos este podcast y es para lo mismo. Yo lo utilizo como para crear un hábito para estudiar, para poder, cuando yo esté estudiando, poder comprender las cosas más, y de hecho aprendo al momento de estar compartiendo esta palabra. Así que nosotros, al acercarnos a Jesús, sí, ya estamos
viendo cuál es nuestra identidad, pero debemos desarrollarla. Otra cosa es de que nuestra identidad es muy simple, de que somos hijos de Dios. Aquí en San Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros sabemos que Jesucristo es un gran maestro, que Él es nuestro Salvador. Por Él nosotros estamos aquí compartiendo esta palabra contigo, pero Dios Padre, sabiendo todo lo que Jesús iba a ser, un gran maestro, un gran predicador, iba a hacer todos estos milagros, iba a sanar gente, de cierta manera para muchas personas es como si fuera un doctor porque estaba curando a las personas, pero aquí nos dice que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Nosotros identificamos a Jesús como el Salvador, como el Maestro, pero Dios aquí lo está identificando como su Hijo. José, como al principio lo estaba comentando, de que alguna persona puede hacer una actividad como él que juega basquetbol, algunas personas lo pueden identificar como: oh mira el basquetbolista, a Eden le gusta jugar ajedrez, oh mira el que juega ajedrez. Muchas personas van a poner esa etiqueta, esa categoría en ti, esa identidad, pero así como nosotros lo ponemos en Jesús: es mi maestro, ahorita como yo lo dije, es mi Señor, es mi Salvador, pero Dios está diciendo: ese es mi Hijo amado. Y nosotros, esa es nuestra identidad en Dios Padre, que somos su Hijo. Jesucristo tuvo muchos títulos: el Salvador, el Mesías, pero el título más preciado es que es Hijo de Dios, y nosotros somos eso, esa realmente nuestra identidad. Y cuando nosotros podemos darnos cuenta, porque para nosotros es muy fácil decirlo porque lo entendemos dentro del corazón, pero tú puedes decir: ¿cómo va a ser mi identidad ser hijo de Dios? Pero una vez que tú empieces a acercarte un poquito más, dar esos pasos, esos saltos pequeños de fe, te vas a ir llenando del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que realmente tu identidad es hijos de Dios, y Dios que llamó a sus hijos a este mundo a tener fe en Él, a ser obedientes, a orar para tener una relación con Él, con el Espíritu Santo, llevar el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esa es realmente nuestra identidad. Muchas personas te pueden decir de que: oh mira, ese es el chavo que trae tatuajes, esa es la chava que trae muchos piercing, pero no importa cuál sea tu apariencia física, lo que importa es lo que esté dentro de tu corazón, porque recuerda, cuando nosotros muéramos, como dice la palabra, de que creo que dice: polvo somos y el polvo veremos. Y el polvo en sí volverá a la tierra, donde de aquí se va a quedar nuestro espíritu, es el que se va a elevar, se va a ir con Dios. Así que no importa tu apariencia. Algunos de nosotros estamos más chaparritos que otros, José es el más alto que nosotros, pero a lo que Dios le importa es el corazón. Dios te mira como su hijo, como su hija, no te está viendo de que mira el que trabaja en la construcción, o mira el que es contador, o mira no me está dando esto o lo otro. Dios nos mira por el corazón, y Él sabe que nuestra identidad en Jesucristo es que somos sus hijos. Y también yo creo que es importante por parte de nosotros aceptar que Dios nos ve como hijos amados. Y aceptar, eso me recuerda un poco cuando Jesús llamó a sus discípulos. Había uno en especial que se autodenominó el amado, que era Juan. Él decía que él era Juan, el amado por Jesús, porque él realmente se sentía amado. Y yo creo que Dios espera eso también de nosotros, que nosotros nos veamos a nosotros mismos como hijos amados por Dios. Porque si realmente no sirve de nada llegar a la iglesia y decir que somos cristianos cuando realmente no sentimos que somos amados por Dios, porque entonces no es auténtica tu relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios que es auténtica, se basa en amor. Es como una vez le decía a mi hermano, porque él me cuestionaba, bueno, tenía más bien dudas y me decía: oye, pero
¿por qué yo tengo que dejar de hacer ciertas cosas para poder ir a la iglesia? Si yo no quiero ir a la iglesia y dejar de hacer ciertas cosas que a mí me gustan, porque entonces no me voy a sentir cómodo o me voy a sentir un hipócrita yendo a la iglesia. Y le decía, es que eso, cuando tú llegas a la iglesia, Dios no te prohíbe nada. Realmente Dios no te prohíbe nada. Nosotros dejamos de hacer esas cosas que sabemos que no le agradan a Dios por amor a Dios, porque realmente lo amamos. Y le di, por ejemplo, una forma de aterrizarlo a la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen parejas, y realmente cuando una persona ama a otra persona, no le es infiel porque la otra persona se lo prohíbe, sino que le somos fieles porque amamos a esa persona y porque queremos estar con ella. Y así con Dios es igual. Nosotros amamos tanto a Dios y queremos tanto su presencia y el estar juntos con Él, que ese amor hace que nuestra personalidad y nuestra identidad se reflejen en Él, y entonces dejamos de hacer cosas que sabemos que a Dios no le agrada, no porque Él nos los prohíba, sino porque realmente nos sentimos parte, nos sentimos como hijos amados, y realmente lo hacemos por amor a Dios. Sí, y es muy importante también que sepamos y reconozcamos que somos hijos de Dios, porque Dios nunca te va a llamar como el alcohólico ese o el mentiroso ese. No, Dios te va a llamar como su hijo. Nosotros somos hijos de Dios, y una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, Dios te llama hijo. Entonces no bases tu identidad en las cosas pasadas, que cometiste algún error, que fuiste infiel, tal vez fuiste alcohólico, tal vez robaste, infinidad de cosas que uno puede haber hecho mal antes de estar en los pies de Cristo. Pero es bien importante que sepamos que nuestra identidad en Dios es ser hijos de Dios, y que nada de eso te saque de la cabeza que tú eres un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, porque cuando uno no está bien cimentado en eso, después vienen las dudas, viene el decir, ¿y realmente yo soy hijo de Dios si estoy haciendo aquello mal? ¿O realmente yo soy hijo de Dios si ayer dije una mala palabra, o ayer robé, o ayer le contesté a mi mamá? Pero realmente Jesús ya pagó por esos pecados. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir perdón siendo sinceros, o sea, el perdón genuino, como le dijo a la prostituta: vete y no peques más. O sea, está bien, cometiste el error, pero ya no lo vuelvas a hacer. Entonces ese es el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, que aún siendo pecadores, Él nos llamó hijos de Él. Y de hecho, Eden tocó un punto muy importante, de que estuviste diciendo que tu hermano te estaba cuestionando que por qué dejaba de hacer cosas. Y aquí mismo lo dice en 1 Corintios versículo 10, capítulo 10 versículo 23, dice que habla sobre hacer todo para la gloria de Dios, y dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que aquí mismo nos está diciendo que somos libres de hacer lo que nosotros quieramos. Dios nos ha dado el libre albedrío, así que no, Él nos deja que nosotros no escojamos la ropa que de ahorita traemos puestos. Yo ahorita traigo corbata, quizás ellos no, pero yo vengo del trabajo, ellos pudieron cambiarse. Pero así que Dios ahorita no nos va a estar juzgando de que, tú, Eden y José estuvieron predicando y no se vistieron bien, así que no van a entrar a mi reino. No, Dios está enfocando en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra alma, en nuestra obediencia, más que nada, lo que nosotros hacemos por medio de lo que nosotros aprendemos de su escritura. Si realmente aplicamos las escrituras, la Santa Biblia, o no. Así que muchas veces pensamos que debemos de dejar de hacer cosas, y no. Y yo lo he experimentado esto. Cuando yo llegué a la iglesia, yo notaba que algunas personas no quizás escuchaban música como reggaetón, o que ahorita está muy popular, y llegué a un punto de que yo me reí sobre eso. Se me hizo yo soy una persona muy risueña, y en mi mente me estuve riendo de eso, pero ahorita lo comprendo, porque una vez que tú te empiezas a llenar más de Dios, de su palabra, ya no ocupa tanto espacio esto. Es como si yo cuando llegué a Jesús estaba
lleno a la mitad como esta botella, pero una vez le empiezo a meter más a la palabra, muchas cosas carnales en sí ya no caben. Así que quizás algún día se van a derramar unas gotas, quizás va a entrar algo de lo carnal que es el pecado, pero al momento de centrarme otra vez más en Jesús se va llenando poco a poquito la botella. Así que es muy importante que nosotros estemos siempre constantes, que sepamos que nuestra identidad es en Jesús. Jesús toda su vida supo que Él era el Hijo de Dios, del poder que Él tenía. Y antes de que empezara su ministerio, Él fue al Padre, que era la fuente de todas las entidades, para Él encontrarse a sí mismo, para poder estar lleno de Dios, del Espíritu Santo, estar preparado contra las acechanzas del enemigo. Y una vez que estuve en el desierto por 40 días y 40 noches sin comer nada, Él se encontró a sí mismo y estuvo preparado. Incluso Jesús, nuestro Señor y Salvador, que dio la vida por nosotros, tuvo que tener ese encuentro a solas con Dios para encontrarse a sí mismo. Así que no importa de dónde tú vengas, no importa si tú vienes de una familia problemática que siempre ha estado envuelta en drogas, en alcoholismo, en prostitución, peleas callejeras, no importa lo que sea, Dios siempre tiene un lugar para ti. Recuerda que Jesús nació en un pesebre, Él nació alrededor de animales, donde había estiércol, estaba todo sucio. Él no nació en un palacio, en una casa que estaba limpia, donde había muchas riquezas. Así que Dios mandó a su Hijo y Él nació de lo más bajo para demostrarle a la gente que no porque tengas mucho dinero, que no porque seas de ojo azul, de que seas muy guapo, de que tengas ciertas apariencias físicas, eres merecedor de su amor. El amor de Dios es para todos, y si tú decides aceptar esta palabra, tú tienes un lugar en el corazón de Dios, y tu lugar, todos esos pecados, como Eden comentó, tu versión vieja de ti mismo ya están clavadas en la cruz. Jesús ya pagó todo. ¿Para qué? Y como lo comenté hace rato, Dios nos mandó a su Hijo unigénito para que muriera solamente porque Él quería tener una relación contigo. Imagínate eso. Él mandó a su Hijo a vivir una vida impecable, no como tú y yo, que pecamos demasiado en nuestros pensamientos, con nuestras obras, pero lo mandó para que viviera una vida impecable, ser el hombre más perfecto, porque Él quería tener una relación contigo. Así que acércate a Él, tu identidad es en Cristo. No importa el trabajo que tengas, cómo tú mismo te identifiques a causa de los comentarios de otras personas. Tú y yo, nosotros, todos somos hijos de Dios, por lo tanto, eres una persona muy especial. Sí, ya que tocas eso de la identidad y del ser hijos de Dios, pues creo que una buena forma de terminar el podcast es, como normalmente lo venimos haciendo, hacer una oración para que tú también puedas formar parte de Jesús y tener esa relación con Dios. No sé si Eden nos puedas. Sí, claro. Pues esperamos que antes de orar, que el podcast les haya dado un poco más de comprensión con respecto a cómo se pueden identificar ustedes con Dios. Y espero que por lo menos hayan aprendido que se pueden identificar como hijos de Dios, que son amados por Él. También nos gustaría que en un podcast más adelante podamos hablar de cómo, una vez que Dios ya nos dio esa identidad, cómo podemos aceptarnos a nosotros mismos como hijos de Dios, porque hay veces que la gente, hay gente con una personalidad un poco más débiles que no se sienten amados por Dios, o sienten que cualquier cosa les va a quitar esa gracia que Dios ya les ha regalado. Y pues más adelante podemos hablar de cómo podemos aceptar esa identidad en Dios y cómo abrazarnos, no solo que Dios nos vea como hijos amados, sino vernos a nosotros mismos como que tenemos la capacidad de poder cambiar realmente. Y si tú eres de esas personas que sienten que su identidad está cambiando y que se ven un poco más reflejados en cuanto a la imagen de Jesús, y ya no se ven tanto reflejados en el mundo, sienten que ya no encajan ahí y que quieren realmente caminar con Dios porque se sienten más identificados con nosotros y con la gente que se acerca a Dios, me gustaría que repitas esta oración conmigo, que dices: Padre que estás en el cielo, te doy gracias una vez más por haberme dado la oportunidad de escuchar este podcast.
te doy gracias por estas personas porque gracias a que se han tomado el tiempo para poder explicarme un poco más acerca de cómo me puedo ver identificado en la iglesia. He aprendido que soy amado por ti, que soy un hijo de Dios. Entiendo que las cosas viejas ya pasaron, en que aquí en adelante todas van a ser hechas nuevas. Y si tú eres una de esas personas que estás escuchando y que aún no has aceptado a Jesús, pero quieres hacerlo, te invito a que repitas conmigo. Padre que estás en el cielo, te doy gracias una vez más porque estás aquí conmigo. Vengo delante de ti el día de hoy reconociendo que soy pecador. También vengo aquí agradeciendo el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Te doy gracias, acepto tu sacrificio, acepto ser lavado por la sangre de Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y esperemos que a partir de hoy y de ahora en adelante caminemos una vida juntos de aquí hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús, amén. Y solamente me gustaría compartir este versículo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nosotros no debemos de conformarnos de que, ya nos acercamos a Dios, Él ya nos limpió del pecado, ya puedo vivir mi vida más tranquila. No, cada día nosotros debemos de pedirle a Dios que nos pula, que nos transforme, que nos siga moldeando como Él quiere que seamos, y no importa lo que nosotros quieramos, lo que nosotros piensemos que somos, lo que quieramos hacer, que siempre se haga la voluntad de Dios. Y aquí quiero compartir una oración breve contigo. En este momento, Padre Santo, bendice a la persona que está viendo este video, Señor, a mi hermano Eden, José, a mí, Señor, a todas nuestras familias, y que nos cubras, Padre Santísimo, con tu santísima sangre, mi Señor Jesús, y también con tu santísima armadura de Dios, Señor. Como tú lo has dicho en el libro de Efesios, Señor, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y te invitamos a que cada noche, cada vez que tú puedes, en la mañana, en la tarde, te cubras con la sangre de Cristo y con la armadura de Dios, porque recuerda, aquí en Efesios nos dice que nosotros estamos siendo acechados por el diablo espiritualmente, y debemos de cubrirnos con esta armadura de Dios para estar firmes al momento de que el enemigo nos quiera atacar. Queremos recordarte que nosotros no somos mejor que tú. Nosotros seguimos en constante capacitación espiritual con el Espíritu Santo, con Dios. Él nos sigue moldeando, seguimos aprendiendo las Escrituras. Nosotros no lo sabemos todo, así que muchas gracias por escuchar este mensaje. Si alguna cosita que nosotros compartimos no la entendiste, mándanos una pregunta para nosotros para poder explicarlo un poco mejor, o si tú piensas que un versículo, un tema que nosotros hablamos, no lo explicamos muy bien, y tú piensas que tú lo puedes explicar un poquito mejor que nosotros, comparte todos esos comentarios. Para nosotros nos va a servir para seguir creciendo espiritualmente como hermanos en Cristo. Así que te invitamos que sigas viendo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, que sepas que tu identidad solamente está en Jesús, que todos tus pecados, que tu identidad pasada ya fue puesta en la cruz, y que Dios te está esperando. Eres un hijo de Dios, eres amado, tu valor son los 5 litros de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tu potencial, por el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Solamente falta que tú vayas y lo busques día a día, dando ese paso de fe, ese pasito. No importa que sea, tiene que ser un salto muy grande, todo se empieza poco a poco. Dios te bendiga. Amén.